Saludos, Acolito Oscuro. A partir de este punto nos centraremos en la Nori Brock, 9 años después de la muerte de su hermano. Esta Jedi acaba de terminar una asignación que la llevó a las lunas del planeta Obri en compañía de Hawk Ryo, ambos ya siendo Rangers. Esta historia ya la puedes encontrar en mi canal en el video Erupción, una historia corta de la era del amanecer de los Jedi. Al finalizar la asignación en Obri, la Nori recibe un mensaje de la Orden Jedi exigiéndole que regrese a Tython para recibir otra misión. No pueden darle ninguna información al respecto, lo cual es extraño, por ninguno de los canales con los que cuentan, aunque estos se consideren seguros. La Nori sube a su nave y pone rumbo a Tython. Aquí comienza nuestra historia. Sección 15. Asuntos oscuros. Una suave alarma despierta a la Nori de su sueño. La Jedi soñaba a menudo con su hermano, pero eran sueños de tiempos en los que la situación no les favorecía. Habían pasado 4 años desde la última vez que había salido de Tython. Si bien, hay muchos Jedi que regresaban al planeta en cuanto terminaban sus misiones, ya sea por conexiones familiares, entrenamiento continuo, buscar conexión en la fuerza o simplemente porque añoraban su hogar. Este no era su caso. La Nori estaba segura de su equilibrio en la fuerza y no necesitaba realmente volver a Tython. O al menos eso se obligaba a creer. La Jedi se levantó de su cama y se dispuso a ejercitarse. La meditación, la concentración y el ejercicio mental eran clave para esta orden, pero la Nori disfrutaba más de ejercitarse físicamente. Su droide de servicio entró a los aposentos en su nave. Era un mecánico con varias modificaciones que la Jedi le había hecho para mayor comodidad, como un acolchonamiento en sus pies metálicos para evitar el desesperante sonido de su caminar o una armadura pesada útil en momentos de riesgo. Ella tenía un modelo Holglorian IM-220 con capacidad limitada en la comunicación con su amo humano. A este droide lo llamaba Ironhold y le asignaba varias tareas de cuidado y mantenimiento de su nave, además de otras no relacionadas directamente con su función para la que estaba programado. La nave en la que ambos seres convivían era un crucero Jedi de clase Pacificador, un modelo veloz y armado, originalmente con cañones láser para defensa o para cuando se requiere de una diplomacia agresiva. Esta elección de nave de parte de la Nori fue un tanto extraño para un Jedi, ya que la mayoría selecciona un caza Ranger de clase Cazador, una nave especialmente diseñada para el viaje interplanetario, está fuerte armado, es veloz y tiene una capacidad de maniobrar superior al resto de las naves. Sin embargo, Brock no se sentiría cómoda en el espacio reducido que provee el caza, pues su estilo de vida la ha llevado a vivir en el espacio, por tanto, necesitaba una nave que le permitiera vivir en él. Su pacificador había recibido varias mejoras internas y de armamento que le permitían llevar a cabo combates a larga distancia. Los cañones modificados eran ahora el doble de efectivos que los de un pacificador normal, todo esto cortesía de la maestra armera Katar, Gan Korma. En fin, la personalización había sido tan grande que solo ella podía volar la nave con eficiencia. La Nori preguntó a su droide cuánto tiempo faltaba para llegar al planeta. Aún le esperaban 3 horas de viaje, así que optó por refrescarse, asearse y alimentarse en ese tiempo. A la Jedi le preocupa que el consejo le pidiera volver a Tython. Normalmente las misiones se daban por holocomunicador y funcionaban bien a distancia. Entonces, una misión para ella, una Ranger a quien obligaban a regresar a casa, solo se debía a que era un asunto de extrema delicadeza que debía discutirse cara a cara. La Nori recuerda que la última vez que esto sucedió fue cuando la enviaron a Skagora para involucrarse en las guerras territoriales Wookiee, aquellas que terminaron con gran parte del bosque de este planeta incendiado bajo su mano. Ya preparada para su llegada al planeta, la Ranger se sentó en la cabina de mando y desactivó el piloto automático. A través de las ventanas pudo ver Tython acercándose poco a poco. Ella estaba nerviosa, hacía mucho tiempo que no se comunicaba de manera recurrente con sus padres. Desde que se dio la noticia de la muerte de su hermano, ella era su única hija ahora. Pensaba en visitarlos, aunque sea un poco, cuando una transmisión interrumpió sus meditaciones. Era la maestra Dan Paul haciendo contacto. La Nori esperaba recibir una transmisión de algún Ranger o peregrino, pero esto era un gran honor. La Ranger y la maestra intercambiaron breves saludos, pero Dan Paul fue directo al grano. Le pidió que se preparara, pues estaba a punto de reunirse con 6 maestros, entre ellos el maestro del templo de Stavkesh, La Mi. Esta comunicación la dejó intranquila. Dicho comité de bienvenida solo indicaba que el asunto era muy serio.
La Nori dirigió su nave hacia la zona de aterrizaje que estaba sentada en un pequeño valle con piedras gigantes situadas en las colinas circundantes. Ahí se encontraban muchas otras naves, pero eso no es lo que llamaba la atención de la Jedi, sino la fuerza creciente que abarrotaba sus sentidos. Una vez en tierra firme, ordenó a su droide que hiciera un chequeo completo de los sistemas en caso de requerir algún material proveniente de Akarkesh. En cuanto abrió la escotilla, olores familiares entraron a la nave y la llenaron por completo. Una avalancha de nostalgia la invadió mientras se fijaba en 3 figuras que le estaban esperando. Eran 3 peregrinos que la miraban con asombro. Estos Jedi la guiaron al crucero del maestro Lami. En su camino, la Jedi meditaba sobre los motivos para llevarla a Tython y tener una reunión secreta. La primera opción en la que se pensó fue que la misión es tan seria, delicada y potencialmente mortal que no podían arriesgarse a utilizar ninguna forma de comunicación que no fuera presencial. La segunda opción rondaba en que el asunto era demasiado personal para ellos. Ya en el pacificador en donde se llevaría a cabo la reunión, nos encontramos al maestro del templo Lami. Era viejo, sabio y siempre se mostraba muy serio. Él fue el primero en hablar. Le dio la bienvenida a la Jedi y le ofreció tomar asiento en una pequeña mesa redonda que se encontraba dentro de su nave. Ahí estaban también la maestra Dan Paul, el maestro Tem Madog y otros 3 Jedi a quienes no conocía. La Nori había formado un vínculo fuerte con la maestra Dan Paul mientras era peregrina y pasó un tiempo aprendiendo en Anilkesh, el templo de la ciencia. Ahí, esta maestra se convenció de que la Ranger sería una excelente Jedi y que tenía muy buenas habilidades para la metalurgia, la manipulación elemental y sobre todo la alquimia. Dan Paul preguntó sobre sus avances en su aprendizaje y la Nori le respondió que estaban mejorando. En su nave había un pequeño experimento personal en el que pasaba largas horas trabajando a través de la alquimia. Por su parte, reconoció al maestro Madog como el forjador de su espada, aquella que había sido su acompañante en los últimos 4 años de viaje a través del sistema. Esa arma era como una extensión de su cuerpo y le había salvado la vida en varias ocasiones. También había quitado muchas otras vidas. El maestro la felicitó por ser una Jedi con mucho talento. La Nori se sintió halagada y recitó un fragmento del código Jedi frente a todos como muestra de su honra hacia la fuerza. Sin embargo, a la Nori le inquietaba quiénes eran los otros 3 Jedi que se encontraban en dicho encuentro secreto. Uno de ellos era un Wookiee, en quien la Ranger se fijó y extendió su habilidad en la fuerza para hurgar dentro de él y saber quién era, pero el Wookiee la sintió y la detuvo. Gruñó profundamente y el maestro Lami reprendió a la Nori. Para aligerar los ánimos, una maestra de raza Sith que se encontraba ahí se presentó como Xiang, una Jedi que había estado bajo la tutela del padre de la Nori en el Templo de las Artes. Esto llenó de felicidad a la Ranger, pues recordó momentos de su infancia en los que su padre había utilizado trucos de magia para engañar sus sentidos. No usaba la fuerza, solo buscaba despistar. Los Jedi continuaron hablando por un tiempo, pero fue Xiang quien inició el tema por el cual estaban ahí reunidos. Le comentó que la misión era delicada y extremadamente importante. En ese momento todos permanecieron en silencio, uno tan sepulcral que la Ranger podía sentir que su respiración era extremadamente ruidosa, al igual que el palpitar de su corazón. La Nori rompió el silencio preguntando por qué se le había escogido a ella entre todos los Jedi con los que contaba la orden. Xiang le respondió que por 2 razones. La primera de ellas es porque el historial de la Ranger era satisfactorio. Puso como ejemplo la mediación del acuerdo de Hang Leiden en Kalimar, sus acciones en Nox para salvar muchas vidas y su participación en Skagora durante las guerras territoriales Wookiees. La Nori recuerda este último suceso como un evento que la atormenta en las noches. Se recuerda a sí misma con el dedo en el gatillo de los cañones láser mientras las cimas de los árboles gigantes se encuentran en llamas y con el crepitar de innumerables hojas ardiendo en los violentos vientos de la jungla. También recuerda el crujir de los troncos milenarios quebrándose y cayendo al suelo por la intensa tormenta de fuego. Pero lo que más recuerda son los gritos de los Wookiees que murieron bajo su mano. A pesar de saber que aquella fue la última alternativa que le quedaba después de probar todos los tipos de diplomacia, era un recuerdo oscuro que preservaba y del que aún no se recuperaba del todo. La maestra Xiang le recordó que la muerte de aquellos Wookiees fue algo lamentable, sin duda, pero que con la caída del jefe de guerra Garcana había salvado a miles de personas más. La Nori preguntó por la segunda de las razones que la llevaban a estar en aquel lugar, y fue entonces cuando La Min intervino. Primero suavizando la noticia,
diciendo que los Jedi estaban en peligro porque había un hombre que tenía sueños de abandonar el sistema Titan, y que esos sueños estaban amenazando ahora al sistema y a todos sus habitantes. Al parecer, existe una leyenda que dice que en el planeta hay algo llamado hiperpuerta, que es una manera de viajar a otras partes de la galaxia de manera rápida. Esta persona que está amenazando la seguridad de los habitantes del sistema está obsesionado con esa leyenda y cree que dicha puerta se encuentra en la ciudad antigua en Titan. Sin embargo, nadie sabe siquiera si este dispositivo existe, pero esta persona que tiene tan preocupados a los maestros está construyendo un dispositivo para utilizar materia oscura para abrir la puerta. Si esto no sale bien, podría llevar a que la puerta colisione en un agujero negro gigantesco que devore a Titan de inmediato y que poco a poco arrastre al sistema a su destrucción. Para la Nori esto es extraño. Si es un solo hombre, ¿por qué no lo arrestan o por qué no montan defensas alrededor de la supuesta ubicación de la puerta? Los maestros tomaron una postura seria, casi como si estuvieran asustados, pues esta misión catalogada de extremo secreto respondía a una sola cuestión. La persona detrás de todo ello era Dalian Brock, el hermano de la Nori, aquel que llevaba muerto 9 años y del que nunca encontraron su cuerpo, solo sus ropas ensangrentadas, justo en la ciudad antigua, el lugar que supuestamente alberga la puerta. La Nori no quiere aceptar esta información y duda de las fuentes que les llevaron a comprender estos eventos, pero los maestros, particularmente Lami, están seguros de que la información es verídica, que su hermano sigue vivo y que está intentando viajar a otros planetas y regiones de la galaxia a través de la hiperpuerta. Hay una organización llamada Observadores de las Estrellas, que son personas obsesionadas con viajar al exterior del sistema a toda costa. Es probable que Dalian esté perteneciendo a este grupo, y si es así, hay muchas personas que podrían estar enteradas de la leyenda de la hiperpuerta, lo cual involucraría mayores intentos de obtener materia oscura y por ende, mayor riesgo para el sistema. La tarea de la Nori es, entonces, sencilla de comprender. Capturar a Dalian, traerlo de vuelta a Titan, o bien, si se resiste, hacer todo lo necesario para detenerlo. La Jedi lo entiende y acepta su misión. Antes de retirarse de la nave, pide a la maestra Xiang que le lleve saludos y muestras de amor a su madre y a su padre. En el camino de vuelta a su nave, la Nori fue invadida por una avalancha de emociones, entre las que más resaltaba la felicidad por saber que su hermano estuviera vivo. Sin embargo, también entendió que los maestros son sabios, pues solicitarla a ella para la misión era una jugada magistral. Ya había perdido a su hermano una vez, no estaba dispuesta a perderlo de nuevo, y haría todo lo que estuviera en sus manos para salvarlo del peligro. Volvieron esta misión algo personal y eso le daba una motivación que no conseguiría de otra forma. Intentó tranquilizarse, pues sabía que no debía dejarse consumir por sus emociones. De pronto, un par de jóvenes Jedi pasaron a su lado. Ella los miró atentamente, parecían hermanos, era un chico y una chica tal como ella y Dalian. Ambos le hicieron una reverencia y ella contestó con la cabeza. La chica se acercó a ella y de su bolsillo extrajo un objeto. La maestra Dan Poe le había enviado un mensaje privado, algo que no se dijo durante la reunión y que tampoco había llegado a los oídos de los otros maestros. Más misterios al parecer. Después de entregar el paquete, los niños corrieron en dirección a la nave de Lami, la cual ya se encontraba preparada para el despegue.